Muy buenas tardes, queridos hermanos, amigos y quienes me escuchen en algún lugar. Estamos dando media hora de clases, si se puede decir, enseñanza de teología bíblica y sistemática. No solamente teología sistemática, sino que fundamentalmente teología bíblica. Así que estuvimos viendo en la última clase temas como, por ejemplo, formas de negación de la existencia de Dios. Y vimos, número 1, subtítulo, la absoluta negación de Dios. Número 2, formación del ateísmo. Número 3, el espíritu de la humanidad. Y todo esto ya fue explicado. 4, el panteísmo. Y ahora vamos a ver número 5, negaciones indirectas de Dios, que incluye, por supuesto, que todo lo anteriormente, 1, 2, 3 y 4, fueron temas de negación directa de Dios. Pero ahora vamos a ver las indirectas. Y quiero subrayar que a nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no nos interesa esto. Lo más importante para nosotros es valorar lo que ya tenemos, y es la gracia de Dios sobre nuestras vidas y una fe que es revelación y que se aumenta en la medida en que nosotros nos disponemos a que Dios siga haciendo su obra y no la interrumpa. De manera que lo que estamos viendo es algo que no nos incumbe, pero sí nos interesa para saber el entorno que nosotros tenemos y en dónde nos movemos y en qué mundo nos movemos. En un mundo de contradicción, y que en una sola frase podemos decir, como nos dice el apóstol Pablo, la palabra: nosotros somos los encontrados, somos los salvos, somos la iglesia del Señor, y el mundo comprende el número de los perdidos. Esto es lo que vamos a ver ahora. Esto es real. Pero cuidado con usarlo con cierta, como una distinción meritoria personal, cuando es solamente gracia del Señor. Así que esto es lo que pueden vivir solamente en cuanto a Dios los perdidos, aquellos que no tienen la gracia de conocer la verdad. Nosotros hemos conocido la verdad porque al conocer a Jesús dijo: yo soy la verdad. Y cuando conocemos a Jesús ya no queremos saber más nada. Pero tenemos que ocuparnos cómo viven los perdidos, en dónde andan, cómo caminan. Entonces el número 5, que ya vimos 4 puntos de la negación de Dios, de la existencia de Dios, la niegan frontalmente. Vamos a ver ahora que hay quienes la niegan indirectamente. Negación absoluta de Dios, los 4 puntos anteriores. A estos se le agregan actualmente, porque estos puntos de indirectas posturas iban cambiando, van aumentando, se van complementando entre ellos. Por eso nos dice el autor, actualmente son meros conceptos de negación que no pretenden serlo. Yo no quiero negar a Dios, pero yo voy a vivir como yo quiero, ¿no? Entonces ya empiezan las negaciones indirectas, porque indirectamente ya no estoy bajo autoridad, ya no estoy pienso que Él es un creador, pero a mí no me importa mucho. Yo quiero vivir mi vida, quiero ser protagonista de mi vida. Claro, no es cristiano, no ha recibido el don de Cristo que habla el apóstol Pablo. Veamos entonces. Tiene letras, esto no tiene números. Letras A, B, C. A, B, C. Y vamos a ver una por una. La letra A. Estos que siguen estas confrontaciones con Dios indirectamente, dicen: Dios es inmanente e impersonal. ¿Usted se imagina sacarle a Dios el valor de la persona
seríamos nosotros mayores que Dios. Y eso es lo que está escondidamente pretendido. El hombre se está perfeccionando y de pronto, y lo vamos a ver más adelante, Dios se preocupó demasiado por crearnos, dice otro de los que tienen una teoría. Crearnos y que le tengamos en cuenta, etc. Pero nosotros estamos muy agradecidos. Ahora nos estamos dando cuenta de que nosotros somos agradecidos y le decimos, está bien por los servicios prestados, Señor Dios, pero no lo necesitamos más. Y la última onda que no está en este libro, ¿sabe cuál es? Dios está muerto. Murió. No lo necesitamos más. Lo matamos a propósito. No lo queremos más. Ese es lo que en este momento está como transformándose en un fuerte eslabón en la cadena del espíritu de la humanidad. Por eso, a los cristianos, creyentes verdaderos, nos van a venir pruebas muy duras. Quizás no nos persigan para meternos presos por ser creyentes o ir a un culto, pero sí el error de lo que han cometido en distintos lugares, en Europa, en todas partes. Cercenarle las posibilidades de que practiquen su religión. No, ahora no. En estos tiempos nos van a respetar, pero van a trabajar muy finamente, y este es el enemigo, el diablo, van a trabajar muy finamente en desviarnos de la verdad y llevarnos a puntos en donde, bueno, no está tan mal. Vean ustedes, no está tan mal. En la religión, por ejemplo, cristiana católica, que hace poco había establecido desde el castillo, el panteón papal, el tema de la excomunión a todos aquellos que estén en contra, que estén a favor del aborto. Pero ¿qué pasó? La esposa del presidente Biden, Estados Unidos, tuvo una excepción, se acercó y comulgó, y ella está en contra de la vida, a favor de él, y no les comulgaron. O sea, hay cosas que se las ve bien y se emplean puntos, versículos bíblicos. Dios es amor y también ama a las lesbianas y ama a los a todos, al pecador. Por lo tanto, ¿qué me venís que eso no se puede? ¿Qué me vas a decir que en la Biblia te lo permite? Vienen cosas muy pesadas en donde está simplemente la letra sin el Espíritu Santo que ilumina la letra. Por eso la letra mata. Muchos cristianos van a ir entrando y van a morir al Espíritu Santo y se van a quedar con la interpretación de la letra para cometer tremendos errores, como por ejemplo la etapa del no sé qué siglo era, a los comienzos nomás, ya para el siglo IV, siglo III. ¿Y qué se hace con que esas palabras de Jesús? Toma el pan y dice, esto es mi carne, este es mi cuerpo, esto es mi cuerpo, tomen, coman. Entonces se establece el dogma de la transubstanciación. ¿Qué es eso? Que el poder sacerdotal de cada cura, de cada sacerdote católico, en la misa produce un milagro, cambia el pan en el cuerpo de Cristo y lo reparte para cumplir con lo que Jesús dijo. ¿Se dan cuenta qué barbaridad? Y toma el vino, y el vino es su sangre, y cada persona que se arrima y recibe en su boca el pedacito de pan redondo blanco que es la hostia, y toma un traguito de vino que antes no se podía, ahora ya lo hacen, recibe el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que muere incruentamente. Incruento quiere decir sin derramar sangre,
vuelve a morir en cada misa. Aberraciones dogmáticas que hace que se haya por siglos quedado así. Y eso no tiene nada que ver con la revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te enseña. Esto es un símbolo, porque Dios no va a hacer un cambio de naturaleza. No va a ser un milagro. Lo tenemos que entender. Y el Espíritu Santo, entonces, que opera por los símbolos, opera en nosotros por esa fe en el símbolo. Y Jesús pide un recordatorio. Bien, entonces, ¿cómo estamos con respecto a esto? Que vamos a ir inventando cosas para siempre indirectamente negar a Dios. No solamente negarlo en nuestra vida, no darle bolilla, sino tenerlo como una idea. Dios es una idea. Veamos. El teísmo, allá no es ateísmo, yo les expliqué que A es negativo, ateísmo es Dios no existe, teísmo es Dios existe. Entonces, los que son teístas, el teísta cree en un Dios trascendente e inmanente. Pero se llaman teístas no porque sean cristianos, sino porque están en oposición al ateísmo. No, nosotros creemos en Dios. Nosotros creemos en Dios. Pero Dios, ¿sabes qué es? Dios es inmanente. Es trascendente. Ahora vamos a explicar. Es decir, Dios tiene gran poder identificado con su creación. Entonces, Dios, para estos locos, digamos así, Dios está en la naturaleza, ¿no? Es trascendente y nosotros lo vamos descubriendo como que descubrimos la causa, como que está inmanente en las cosas, está escondido. Inmanente quiere decir permanecer dentro de algo, sin ser visto, ni escuchado, ni tocado. Dios está inmanente. Yo puedo tocar unas cosas, puedo tocar algo, y todo eso tiene adentro, en su propia esencia, tiene una parte de Dios. Pero Dios existe en la creación. Yo no lo niego. Entonces le damos un formato de la existencia de Dios que está inmanente, trascendente. Trasciende, está escondido. Y todas las maravillas que nosotros no podemos abarcar pertenecen a Él. Pero está en todo. Una especie de panteísmo, como hemos visto también. Todo Dios. Ustedes se recordarán que vimos el panteísmo antes de este número 5. El número 4 era el panteísmo. Todo Dios. Está metido en la naturaleza Dios. El deísmo lo hace trascendente, pero lo quita del universo. Lo quita del universo en cuanto que no lo podemos captar, pero como ideológicamente o idealmente está trascendiendo porque está abarcando todas las realidades. Las de abajo, las de arriba, todo. Trasciende a nosotros. Trascender a nosotros quiere decir que Él tiene una vida, una existencia superior a la nuestra. Le aceptamos eso a Dios. Por eso, cuando hay una catástrofe, un COVID-19, 20, 21, 20, no sé cuánto, ¿quién está metido ahí? Pero ahí está. Luego viene que Dios no es perfecto. Se está perfeccionando con nosotros. Por eso nosotros nos desarrollamos y Él también. Él, si el deísmo hace a Dios trascendente, pero lo quita del universo. Con la influencia del panteísmo, se fue en dirección contraria
al ateísmo. O sea, se perdió ese que creer en Dios o aceptar a Dios, se transformó casi en una línea panteísta. Es decir, quitó su trascendencia para identificarlo con las cosas. Y por lo tanto, desconocerle como ser divino. No, divino no. Es más perfecto que nosotros, nada más. Eso es lo que quiere decir. Esta escuela o corriente, digamos, teológica tampoco se puede decir, ideológica, declara que Dios puede ser conocido por la experiencia humana a través de Cristo. Miren ustedes cómo mezclan los tantos. Porque Cristo es una encarnación de Dios. Pero Él apareció como hombre y evidentemente ello no llega a ser una realidad, sino que se lo llama la absoluta casualidad. ¿Es donde vamos a ir a parar ahora? Manifestada en la conciencia del hombre. Por lo tanto, los atributos de Dios, que no es trascendental, Él no es trascendental, son nada más que simbólicos. O sea, todo lo que pensamos es tratar de acomodar nuestros pensamientos para decir, y debe ser así, y unos pelean porque es así, otros pelean porque es así, pero nadie le descubre. Y es así. Por eso mi actitud es siempre dar gracias al Señor, que me tuvo en cuenta para darme el conocimiento de la luz y de la verdad. Y que hoy ya no tengo más problemas, como en otros años pasados, que luchaba con las teologías, con las filosofías, para ver dónde podía encontrar a un Dios vivo y personal. Él me dio esa gracia. Ojalá que vos también la tengas como cristiano, la gracia de tener una relación personal con Él, sin dudar ya ni quién es, ni si será, no será, no, ya le estás conociendo, ya tenés las bases y estás creciendo, asimilándote a su semejanza. Pero si le atribuimos todos los requisitos, le damos todas las prerrogativas de ser Dios, divino, poderoso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los atributos de este Dios, que no es trascendental, ese que ellos hablan, de que está en la naturaleza y no trasciende la materia, cada uno la piensa como le parece, son nada más que simbólicos. El hombre que comenzó con esta tendencia fue un teólogo alemán llamado Schleiermacher. Habla de Dios como el universum. Por eso estos creen en la aparición de que es Cristo, para no quedar mal con el cristianismo. No, Cristo es el Hijo de Dios, ¿no? Pero Él es un Cristo, el ser humano que estuvo ahí. Fue una especie de vivificación, o sea, verificación de que Él tenía las características de conocer, hacer tantos milagros, etcétera, etcétera, porque manejaba a ese Dios trascendente, ese que estaba por ahí. Entonces, para no quedar mal, le inventaron el Cristo cósmico. Es el Cristo cósmico, ese que ya no se puede tocar, ese que estuvo en la tierra 33 años y se fue y tomó el gobierno del cosmos. Y como Él gobierna el cosmos, es reconocido como Dios, pero es cósmico, es como es el Dios de la creación. Pero yo tomar contacto con Él personalmente me es imposible. Porque no es como yo. Aparentemente se hizo hombre, vivió en la tierra, pero no era uno de nosotros. Nos dejó la señal de que Él es poderoso y pudo hacerlo. Pero Él no es como nosotros, ni tampoco es hombre. También teólogo dice que este Dios puede ser llamado universum, es el universal, el existente universal,
el todo en todo, el todo en todo. Él es todo entero en cada cosa. Y esto es también sacado un poco de la revelación cristiana. ¿Por qué? Y porque nosotros, si bien cada uno de nosotros es independiente del otro, tenemos al mismo Dios todo dentro. Y ahí la mente se pierde, porque yo puedo decir, este tiene a Dios en su corazón, en su fe, está impregnado de ese Dios. Y ese Dios es ahí. ¿Y yo qué hago con creer? Si yo creo a ese Dios, se lo robo a él, ¿va a pasar conmigo? O ese Dios es... Entonces ahí, esta es la idea. Él es el todo en todos. O sea que cada uno tiene a Dios completo. Y Dios está completo en este, completo en el otro, completo en el otro. Y tenemos el reino de Dios en cada persona. Y eso no se entiende, no se haga problema. Esto es cuestión de fe. Yo lo creo así. ¿Por qué? Porque en muchísimas escrituras que tenemos, el propósito de Dios con la creación del hombre fue darle a su Hijo amado un pueblo como un regalo tremendo. Por eso manda luego al Espíritu Santo, que le llevó al primer hombre, a Cristo, lo llevó a la cruz, lo perfeccionó y lo levantó de los muertos, terminó esa obra, lo sentó a la diestra por haberlo hecho, y ahora, ¿qué hace? El Espíritu que lo llevó a ser a Jesús, el Cristo de Dios, inmediatamente que Él se sentó en el trono, lo envió para cada uno de los que crean en Él. Ahora está en nosotros. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está perfeccionándonos a nosotros para que seamos luego el nombre de fulano de tal, que no sabemos ni cómo nos llamamos, el nombre que nos van a poner, el verdadero, el original. Cada uno va a tener su nombre nuevo. Y el apellido, como digo siempre, va a ser Cristo. Todos seremos de apellido Cristo. Así que esa es la iglesia que está militando en este tiempo en la tierra. La iglesia triunfante ya está en la gloria. La iglesia militante somos nosotros, pero somos la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu que estaba en Cristo está en cada uno de los que creen en Él. Todo aquel que cree en Cristo, en el Señor Jesucristo, ese Jesús cumple su palabra. Todo aquel que cree en mí, yo le doy vida eterna y le resucitaré en el último día. Esto es concreto, es claro, Dios no miente y Dios lo hace. Perfecto, pero mientras, apenas crees, naces a la vida de Dios. Comenzás a tener distintas experiencias internas y vas creciendo si sos fiel, como Él es fiel. Entonces, Él te dice, hay un solo camino, no hay dos. En ese solo camino, dice, yo soy el camino. Así que Él te regala su fe, porque Él ya no tiene más fe. Él no necesita fe en el trono del Padre, al costado del trono del Padre, a la diestra. No necesita fe. La fe se la dio toda al Espíritu Santo para que la reparta en la tierra. Y esa fe que nosotros creemos por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos da fe de Jesús. La fe que Él culminó, ve a Hebreos, la fe que Él perfeccionó, la que Él consumó, la completó. Su fidelidad fue absoluta, total. Por eso, fidelidad, ¿qué quiere decir? Que tengo una fe absoluta. Esa fe absoluta la tiene el Espíritu Santo y nos da a cada uno de nosotros cuando creemos en Él. Y así está lleno de Cristos en la tierra. La tierra camina un creyente que lleva al Espíritu Santo y es Cristo. Fulano Cristo, fulano Cristo. Cristo está en la tierra y está gobernando el mundo. Y en la apariencia de mentira y de engaño, el diablo, que es lo máximo que tiene, la capacidad de engañar, porque es mentiroso desde el principio, porque él se mintió
a sí mismo. Se engañó tanto a sí mismo que creyó que era Dios. Y esto lo inyectó en Adán y Eva. De manera que nosotros seguimos igual. Y el mundo está perdido porque están creyendo todos que son dioses. Nosotros no somos dioses. Nosotros somos elaboración de Dios. Dios está elaborando en nosotros un hijo recién nacido y dándole el sello e impregnándolo del Espíritu de Cristo. El apóstol Pablo nos dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Muy claro, muy claro. Así que ya vimos cómo es esto del número 5. A ver, veamos un poquito más. En contra de esto, se argumenta que puede haberse originado por un error en el principio, ya que a medida que avanza la civilización, decrecen las creencias religiosas. Hubo una catástrofe. Voy a leer un poquito antes porque quedó en blanco algo. Por lo tanto, si esto sucede, téngame paciencia un cachito acá. Si esto sucede, se refiere entonces a esa distorsión de la convicción que tienen algunos. No es convicción, sino sería fe. La convicción es fe. Entonces, imaginaciones totalmente absurdas van de un lado para otro, zigzagueando en la vida. Ahora, terminemos un poquito este punto de la letra A. Yo le había explicado lo que es todo en todo. Eso lo que dice Schleiermacher. Pero está en abierta contraposición a la personalidad de Dios. Esta teología dominó en el siglo pasado hasta que Karl Barth la combatió insistentemente, considerando a Dios el absolutamente otro. Ahí está. Son más que teologías, son filosofías religiosas, pensamientos religiosos. Y dice entonces que todo esto que viene como un desastre en nuestra vida, la vida del mundano, no tiene asidero. Se llena de algo y piensa y cree que eso es, hasta que no le llena el espíritu. No le llena aquello que está sediento de encontrar, que es la verdad. Si hay un punto de partida en nosotros, es que no nos encontramos a nosotros mismos, no encontramos a Dios, pero Dios nos encontró a nosotros, y lo dice el apóstol Pablo. Y cuando nos encontró a nosotros, nos mostró quién era, y resultó ser que era el Espíritu de la verdad. Cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas. Tenemos que estar atentos a constantemente cultivar esa relación con el Espíritu Santo, y se nos va a ir cayendo ficha por ficha de las que ha elaborado el mundo en nosotros desde que nacimos. Y así terminamos esta charla. El próximo veremos la letra B, un Dios finito y personal. Un Dios finito, o sea que no es infinito, sino finito y personal. Eso es para la próxima vez. La letra B del número 5. Que el Señor te bendiga.